El pasaje de hoy es San Marcos 9, versículos 25 al 29. Leamos juntos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Si miran hacia atrás en la vida que han vivido hasta ahora, ¿cómo ha sido? ¿Cuál fue el momento más difícil de su vida? El novelista Kim Young-ha, en su reciente libro de ensayos, Una sola vida, reflexiona sobre su vida de la siguiente manera. De niño, pensaba que la vida era como un plan de prepago. Creía que si pagaba el presente estudiando hasta morir para entrar en una buena escuela, se me daría un futuro decente. Pensaba que si pasaba las noches en vela escribiendo novelas y agotaba mi cuerpo, a cambio recibiría un futuro cómodo. Así como subir una colina es difícil pero bajarla es fácil, pensaba que las dificultades y el esfuerzo se hacían al principio, y los frutos se cosechaban en la segunda mitad de la vida. Pero ahora que lo pienso, mi vida parece ser como un plan de pospago. Mis días de juventud fueron más bien gratuitos, y ahora estoy pagando la cuenta. Y parece que tendré que pagar un precio cada vez mayor con el paso de los años. Así es como un escritor reflexionó sobre su vida. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Sienten que su vida es como un plan de prepago, donde pagan mucho al principio, atraviesan dificultades y pruebas, para que la segunda mitad sea más cómoda? ¿O es como un plan de pospago, donde vivieron de manera derrochadora al principio, y ahora sufren las consecuencias? Este escritor recuerda que durante su último año de secundaria, pensaba que ese era el período más difícil de su vida. Más tarde, en el ejército, mientras hacía guardia en un puesto de avanzada en una madrugada fría, también pensó que ese sería el momento más difícil de su vida. Luego, cuando se convirtió en escritor, y el saldo de su cuenta bancaria llegó a cero, cada vez que tenía que escribir a las editoriales para rogar y suplicar que le pagaran sus honorarios, creía que esas dificultades de la juventud le traerían comodidad en el futuro. Sin embargo, ahora, mirando hacia atrás, confiesa que en aquel entonces ni siquiera había experimentado una verdadera dificultad, que la verdadera lucha aún no había comenzado. ¿Se identifican con la confesión de este escritor? Cuando pasamos por momentos difíciles, solemos pensar que ese es el peor momento. Pero con el tiempo, cambiamos de opinión y nos damos cuenta de que no siempre es así. La vida se vuelve cada vez más difícil. Esperamos que después de superar un obstáculo, el siguiente sea más fácil de superar o que no aparezca en absoluto, pero al mirar hacia atrás en la vida, parece que el siguiente obstáculo siempre ha sido más difícil. Pensamos que al envejecer, en algún momento, la mayoría de las dificultades y preocupaciones desaparecerán y que nos volveremos expertos en manejarlas, pero a menudo nos encontramos con que no es así en absoluto. Más bien, surgen problemas cada vez más difíciles y experimentamos dificultades inesperadas. ¿No es esa nuestra vida? Algo que nunca se vuelve más fácil, algo en lo que nunca nos volvemos expertos. ¿No es así la vida que vivimos? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre una vida así? Examinémoslo juntos a través de la experiencia de los discípulos en el pasaje de hoy. En el pasaje de hoy, los discípulos tienen una experiencia extraña. Un padre trajo a su hijo endemoniado, y en ausencia de Jesús, parece que les pidió a los discípulos que expulsaran al demonio. Pero los discípulos no pudieron expulsarlo. Esto es en realidad muy extraño. Porque los discípulos ya habían tenido la experiencia de expulsar demonios con mucho éxito. Cuando Jesús los envió de dos en dos, ya habían sanado a los enfermos y expulsado demonios con éxito. Pero ahora no podían hacerlo. Los discípulos no podían entender esta situación en la que antes podían y ahora no. El estado actual de los discípulos es precisamente lo que experimentamos en nuestras vidas. En el pasado, hemos superado un obstáculo. Ahora debería venir un camino llano, pero después de cruzar una montaña,
nos encontramos con una montaña aún más alta frente a nosotros. Lo mismo les sucedió a los discípulos. Anteriormente, habían expulsado demonios con éxito, pero el demonio que encontraron esta vez era probablemente un poco más fuerte que los anteriores. Los discípulos finalmente no pudieron expulsarlo. Así es la vida. Y nuestra vida de fe es igual. Se vuelve cada vez más difícil y surgen problemas cada vez más grandes. La gente espera que la vida de un creyente sea difícil al principio, pero que se vuelva más fácil a medida que la fe madura. Sin embargo, lamento mucho decirlo, pero en realidad, lo contrario es más común, y la mayoría de las veces es lo contrario. Cuanto más nos esforzamos por caminar con el Señor y vivir como sus discípulos, más se nos exige valor y energía espiritual. Y se nos dan misiones más difíciles, responsabilidades más pesadas. Cuando pensamos que ya hemos sido entrenados lo suficiente y podemos vivir aplicando lo aprendido, todavía se necesita más entrenamiento. Cuando parece que ya podemos vivir por fe, de forma natural, todavía surgen situaciones que requieren una mayor determinación. Pensamos que la vida de fe debería fluir como el agua sin necesidad de una decisión especial, pero lo que nos espera es una vida en la que debemos fortalecer aún más nuestro corazón y dedicarnos más a proteger nuestra fe. La vida de los creyentes no es algo natural como unas vacaciones de verano, sino una serie continua de entrenamientos, decisiones fortalecidas y una devoción más intensa. Entonces, ¿por qué Dios guía nuestras vidas de esta manera? Si hemos cruzado una montaña, ¿por qué no nos permite un camino llano, sino que permite una vida con montañas aún más altas? La razón es una sola. No es para hacernos sufrir, sino para hacernos crecer y madurar continuamente. Dios no da a los creyentes una vida sin preocupaciones ni problemas. A veces nos sentimos frustrados, tenemos que estar constantemente en tensión, caemos en graves preocupaciones y nos lleva hasta un callejón sin salida. La razón es una. Es para hacernos crecer en ese callejón sin salida. Como seguimos distrayéndonos, Él nos permite estas vidas para que no nos distraigamos con otras cosas y miremos solo a Dios, y en ese proceso experimentemos a Dios profundamente y crezcamos. A través de esto, seguimos creciendo y madurando. Parece que sería bueno si las preocupaciones se detuvieran, pero si las preocupaciones se detienen, ya no crecemos. ¿Cómo se logra el crecimiento en la vida de fe? ¿Cuál es el núcleo de ese crecimiento? También es uno solo. Leamos juntos los versículos 28 y 29 de nuestro pasaje de hoy. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. El método y el núcleo del crecimiento es precisamente la oración. Jesús enseña a los discípulos, que experimentaron el fracaso y la impotencia, un método muy obvio y básico. Él afirma categóricamente que este género no puede salir con nada más que con la oración. A veces, hablamos de los conocimientos y la experiencia que hemos acumulado a lo largo de la vida, y tratamos de apoyarnos en ellos, pero el Señor no habla de experiencia o conocimientos, sino de oración. Hay momentos en que Él nos empuja a un callejón sin salida, donde no podemos resolver las cosas con nuestra experiencia y habilidad, y en ese momento nos hace de tal manera que no podemos hacer otra cosa que orar. Al ver que después de cruzar una montaña, nos enfrentamos a una montaña aún más alta, Él enfatiza la oración para que podamos sentir que no hay nada más que la oración, y así podamos vivir una vida de bendición a través de la oración. A medida que vivimos una vida en la que nos enfrentamos a dificultades cada vez mayores y a obstáculos más altos, nos damos cuenta de que no hay otro camino que la oración. Miren hacia atrás, a los tiempos difíciles que han pasado. En cada uno de esos momentos, probablemente superaron esos abismos y obstáculos confesando: el momento más difícil de mi vida es ahora. ¿Cómo superaron esos obstáculos y salieron de esos abismos? ¿Se apoyaron en la experiencia o en sus contactos? No, oraron. No hay nada más que la oración. En aquel entonces, también superamos esos obstáculos orando. Entonces, ¿qué debemos hacer con los obstáculos que enfrentaremos en el futuro?
La respuesta también es la oración. No hay nada más que la oración. Aunque a veces nos preguntemos por qué nuestra vida siempre tiene que ser tan sofocante, lo que nuestro Dios quiere enseñarnos a través de esa vida agitada es que si oramos, podemos superar esa montaña y encontrarnos con Dios más de cerca. En aquel entonces oramos fervientemente, y ahora también debemos orar sin cesar. De lo contrario, estas cosas nunca sucederán en nuestra vida y simplemente permaneceremos en un nivel infantil. Estaremos condenados a vivir una vida estancada, rumiando solo los recuerdos de éxitos pasados. Esto significa que nada más sucederá en nuestra vida y nos quedaremos estancados en esa condición. El corazón del Padre, que no elimina por completo las pruebas y las dificultades, es hacer crecer nuestra fe a través de la oración y permitirnos disfrutar de una relación profunda con Dios. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, lo que debemos recordar es la oración. Y hay otra cosa que nunca debemos olvidar mientras oramos. Leamos juntos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Esta es una palabra que debemos recordar siempre al orar. Cuando un alto obstáculo o un profundo abismo aparece ante nosotros, debemos recordar que todo lo que nos sucede está bajo el control delicado y perfecto de Dios. Por lo tanto, el obstáculo que enfrentamos nunca es algo que no podamos soportar. Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Por lo tanto, debemos tener la fe de que el obstáculo que enfrentamos ahora es algo que podemos soportar. La razón por la que la intensidad de las dificultades en la vida parece aumentar es porque ya hemos crecido más que antes. Porque podemos soportarlo. Dios nos da un obstáculo más alto, para que a través de él podamos crecer aún más. Dios, que gobierna y reina sobre todo el universo, permite pruebas y dificultades de acuerdo con la medida de nuestro crecimiento. La prueba es siempre algo que podemos soportar, y a través de esa prueba, podemos crecer más. Al pasar por pruebas que podemos soportar, podemos avanzar hacia una fe y una creencia más fuertes. Es parte de la providencia de Dios que, al superar obstáculos más grandes, nos volvemos más fuertes, más maduros, y tenemos una fe más profunda. Bendigo en el nombre del Señor que crean que las aflicciones y pruebas que están experimentando ahora están bajo el perfecto control de Dios. Y bendigo en el nombre del Señor que crean que podemos soportarlas plenamente. Si las enfrentamos orando, pronto podremos avanzar al siguiente nivel, a un nivel superior. Amados hermanos, así es la vida. Nuestra vida consiste en superar un obstáculo tras otro. En cada obstáculo está el control perfecto de Dios, y Él solo nos da pruebas que podemos soportar. Miren con ojos de fe que la dificultad que están experimentando ahora es algo que Dios ha permitido, porque pueden soportarla. Dios espera que crezcamos dentro de su perfecto control. Estamos creciendo al superar los obstáculos. Debemos orar. Si solo nos aferramos a este principio de que no hay otro camino que la oración, siempre podremos avanzar al siguiente nivel, un nivel mejor. Que todos nuestros miembros no vivan una vida sin problemas, sino una vida de crecimiento resolviendo los problemas con la oración, una vida más madura, superando los obstáculos con la oración. Bendigo en el nombre del Señor.